Usted la puso muy buena, aquí en la pausa, muy buena. ¿Cómo es la cosa? Entonces la señora antes de que le dejan las tijeras, ¿ya qué hizo? No, venga, de entrada yo quiero decir, Nacho, que nos va a tocar como muchos de los temas aquí, volver a hacer otro programa porque ya vemos que no nos va a alcanzar el tiempo. Entonces la señora fue, ¿pero qué le pasó antes? El señor Parrado, el doctor Parrado nos está hablando de temas médicos y aquí recuerden que acaba de ocurrir el caso de una mujer que se murió, un personaje que ya ha sido demandado varias veces y ahí está operando. Bueno, cuando uno va a hacerse una operación, la señora de las tijeras, antes de que le dejaran las tijeras, firmó. Fue a operarse, pero resulta que como estas operaciones tienen riesgo, le hacen firmar a uno siempre un papel. Y uno lo firma porque necesita operarse. O si se opera firmando el papel o no se opera y se muere porque la operación es necesaria. Y en ese papel que uno firma está, digamos que, quitándole la responsabilidad al médico y a la misma institución si llega a pasar algo, si uno se muere. Doctor Parrado, ya que usted se metió por ese lado. Bueno, ¿ahí qué pasa? Ese papelito se llama el consentimiento informado. Y normalmente las entidades de salud o los médicos son proformas. Haga de cuenta, baje del computador y llene nombres. La jurisprudencia, o sea, las sentencias de las altas cortes que han dicho, el consentimiento tiene que ser cualificado. ¿Qué es eso tan raro? Que usted lo tiene que sentar como en el colegio, porque uno no es médico, a menos que uno sea médico, y lo sienten y dicen, Germán, venga, a usted le vamos a hacer una operación de un uñero, y va a ser así, le vamos a cortar aquí, allí, y como probables eventos, se le puede eso infectar, necrotizar, puede perder el dedo y hasta puede llegar a perder la vida porque uno no sabe. Pero eso lo tienen usted que sentar y explicar porque el mero hecho de que usted le pase el papelito y usted firmarlo, no se exoneró de responsabilidad. Y muchas instituciones creen que sí lo hacen por el mero hecho de pasar el papel. Fírmeme aquí. Acabo de venir entonces de una no audiencia exonera, donde hay un consentimiento informado, donde firma el paciente y no firma el médico. Y la empresa, la entidad me dice, no, es que ese es el consentimiento. ¿Dónde está la firma del médico? ¿Dónde consta que el médico le explicó? Es que normalmente eso se hace. No, es que no es normalmente. Normalmente deberíamos obrar bien. Eso no lo explica el médico. Normalmente deberíamos obrar con probidad, con lealtad, con justicia, y no lo hacemos. Bueno, vámonos para el Estado. Volvamos. Vámonos para el Estado, que eso sí me gusta. Ese mismo caso, pero en un hospital público. Bueno, en un hospital público, pues me imagino que eso sí debe ser la debacle más impresionante, ¿o no? Es mucho más complejo que por ejemplo, en los hospitales privados. ¿Por qué? Porque por todo el tema de control, principalmente. Entonces, además de que existe existe una solidaridad entre las EPS, los hospitales, el médico y toda una cadena de personas que están dentro de ese proceso de prestación del servicio, aquí se encuentra inmiscuido el Estado. Entonces, como se encuentra inmiscuido el Estado, quien debió obrar con mucha más diligencia que un particular, porque el particular, a pesar de todo, se presume su buena fe y todo esto, el Estado tiene una responsabilidad mucho más grande. Y es de que, primero, prestar un buen control de vigilancia y segundo, prestar bien el servicio. Entonces, por eso, la responsabilidad en el Estado es mucho más profunda, se asevera mucho más. No obstante, todo ello, el Consejo de Estado y como habla el doctor, la jurisprudencia, como las demandas se volvieron tan grandes y tan cuantiosas en este tema, dijeron no, pues cuando existen perjuicios morales, entonces te va a dar un límite. Hasta 100. Hasta 100. Hasta 100 salarios. No más, no por más. cada cabeza. O sea, usted muerto vale 100 salarios mínimos, el dolor de su esposa, el dolor de su hijo, o sea, la pérdida suya para su familia vale 100 salarios mínimos. Que si son perjuicios materiales, entonces los perjuicios materiales ya sí son indeterminados, ¿cierto? Dependiendo de su profesión, dependiendo de quiénes sean las personas con las que... No es lo mismo, qué pena pues decirlo así, causarle la muerte a un médico que a una persona que apenas pues que tenga un salario mínimo, por ejemplo. Claro, el perjuicio es mucho más grande. El perjuicio material, lo que deja de recibir. moralmente, lo que va a dejar de recibir el resto de su vida. Moral es el mismo. Entonces, en ese tipo de situaciones es mucho más fuerte este tipo de responsabilidades. Haciendo un comparativo, podría ser de 1 a 1000, por ejemplo.
Yo le quiero hacer una pregunta muy puntual y es, tenemos una vía que lleva 4 años o 5 años de retraso, es aquí la de Caldas, Ancón Primavera, como se llama esa aviación, ¿no? La cosa más impresionante. ¿Para qué entonces para qué sirven las acciones populares? O uno, ese estilo de cosas, no las podemos demandar para que no sigan ocurriendo en este país, porque es que sí nos mama mucho gallo con estas cosas. Lo que pasa es que el tema de las acciones populares las acciones populares son más encaminadas a la violación de derechos fundamentales De un grupo. o violaciones de un grupo. Derecho fundamental a los señores de Caldas a poder llegar De una organizadamente, comunidad. de una comunidad. Les voy a hacer el ejemplo más claro. Es más, el túnel verde hizo una acción popular y lo pararon. Eso sí, para parar estamos solos. Eso sí, no, no, y pero vea. para que las cosas se hagan, Arranquen. ahí sí no funciona. Espérese, Pero les voy a hacer mira, el ejemplo doctor, más claro. permítame antes de que usted siga, Dale, porque me dale, acordé de tranquilo. algo que me tocó ir a cubrir a mí allá. En esa vía que va para Santa Elena, acuérdese que había un hueco así. Y resulta que la comunidad le celebró el cumpleaños número 15 o no sé cuánto, porque habían prometido que iban a mejorar el tema de ese hundimiento allí. Y ya les estaban celebrando el cumpleaños y con torta y todo, y fuimos allá. Acciones populares, sí. Exactamente. Y la gente venía pidiendo eso hace rato y les habían prometido y no se hizo. Yo no sé cómo está ahora, no he vuelto a pasar por allá. Bueno, bien. doctores, a ver, cuenten a ver. No te entendí muy bien la pregunta de fondo. O sea, le fue... No, No, que era un ejemplo, era un ejemplo. La cosa bueno. es tan crítica que ya hasta cumpleaños le tenemos que celebrar. Pues, la comunidad termina en eso, ¿no? No, ¿De la qué comunidad- sirve Le voy a la hacer, acción? le voy a Era hacer para el llamar la ejemplo más atención. claro. Cuando se hacía una vía de transporte muy famosa por allí por la avenida 30. Yo no sé si recuerdan, yo pues era muy pequeño, pero existían muchos comerciantes por ahí. Cuando pasó eso y empezaron a verse ese detrimento patrimonial tan grande para esos comerciantes, les tocó unirse para iniciar una acción popular. ¿Por qué? Porque había una violación de unos derechos fundamentales y eso cayó pues a manos de una mínimo vital, a la excelente vida digna, al abogada. Pero el Estado tiene una perla que uno como abogado la ve desde la bien teoría general. muy bien. Exacto, el Exacto. interés general. El interés general sobre el particular. No obstante, hay ocasiones en las que ese interés general se ha visto abocado a protegerse de otro tipo de derechos. Pero entonces, ¿por qué no puede ser al revés? Pero, o sea, vuelvo a mi pregunta, es decir, ¿por qué no puede una acción popular por el Sí, se incumplimiento de algo? ¿Y por qué si la hacen es para frenar? El túnel verde lo frenó una acción popular, ¿sí o no? Este Metroplus. Y aquí pero, es al por ejemplo, contrario. lo de Ancón Primavera, esa carretera, que nunca la terminaron, pero fue por No, negligencia del Estado, por errores, por todo, pero sí afectó a una comunidad. ¿Por qué no se puede? ¿Por qué eso no sale? No se exitoso? puede, la gente no lo hace. Pero No, se sí podría. puede, Se claro. podría, claro, totalmente. Lo que pasa es Se que es demora la lo mismo forma la en hora, cómo- pero queda el antecedente. Claro, lo que pasa es que la gente le interesa más que Plata. muchas veces la Plata. plata, lo mediático, que en realidad, por ejemplo, la labor El bien social de la común. ejecución del O- bien Miren, común. antes las Entonces, acciones populares daban un dinero a quien las iniciaba. ¿Se acuerda, doctor Jonathan, cuando el que iba y denunciaba que este aviso no cumple con la reglamentación? Ah, sí. Esa Como muy una bien. recompensa. Sí. Sí. Cuando el Estado suprimió, se acabaron. Pero resulta que hay una Ya anécdota no había muy graciosa motivación, con ¿no? eso. Sí. Hay una anécdota muy graciosa con eso. Resulta que, porque me tocó asesorar varias empresas y me encontré el antecedente. Había un señor que los demandaba a todos, pero era porque él conocía la norma, Obvio. ¿cierto? Entonces iba y los demandaba a todos y iba y peleaba y que no, que el interés general y eso se empezó a tapar en plata. El señor. Ese señor nos demandó aquí por el letrerito de Cosmovisión. Y después, Famosísimo. cuando le quitaron Sí, la norma, se desaparecieron las... le cayó el se le cayó. Se cayó el interés general. Entonces, ¿qué es lo que existe? Yo en otro programa manifestaba algo que ahora lo reitero. En Colombia, los problemas no se solucionan con muchas normas, sino con aplicar las que tenemos. Una acción popular es un mecanismo supremamente viable, simple, económico, expedito, como decimos los abogados, para que una comunidad pueda exigir, hacer valer sus derechos. Porque es que en situaciones como las que nos cuenta Nacho, una vía se convierte en el derecho fundamental a muchas cosas. A una vida digna, al trabajo, a la salud, a la educación, A la libre movilidad. a la libre movilidad. Locomoción. Exacto. Entonces, cuando nosotros como comunidad nos unimos para reclamar nuestros derechos, es que nuestra jurisprudencia está llena de personas que se pusieron los pantalones y se pusieron la tarea de sacar adelante ese tipo de situaciones. Pero como decía el doctor Jonathan,
por desgracia, cuando no hay plata de por medio, nos volvemos indolentes. No, Y cuando dejamos de somos ser- indolentes, dejamos de ser ciudadanos. a mí qué me importa ese hueco que está allá si no está al frente de mi casa. ¿Cómo así? Además que en Colombia también hay algo y es un tema que toca y que en realidad a los abogados y las personas que aplican el derecho nos preocupa mucho y es la diversidad de normas. ¿Por qué de pronto muchas veces en Estados Unidos se aplica más la norma que acá? Porque tenemos sistemas jurídicos distintos. Allá se maneja el precedente judicial, por ejemplo. Aquí se apega más a la norma. Como es Colombia... Eso? ¿Qué quiere decir aplicar al Las precio? sentencias en casos similares más que la norma. Ah, como Uno tal. lo, ve, uno lo ve en los juicios que pasan en las películas. Recuerda el caso exacto. Parrado, López. Y cuando Pero por llega- ejemplo Exacto. acá por lo menos Tiene que ser se ha tres. estado como cambiando el precepto, entonces se han dicho, es que usted y yo somos un órgano del mismo nivel y tomamos decisiones diferentes. Eso es lo que llaman choque de trenes, ¿cierto? La Es que Corte cuando Constitucional toma una. toma una. Y el Consejo de Estado, por decir algo, Entonces, toma otra. ese choque de trenes... Sobre el mismo tema. Exacto. Entonces, Yo ese tengo de dónde escoger. ese choque de trenes implica que haya diversidad en la interpretación de la norma, aunque Y la norma sea la interpretación. misma. ¿Cierto? Entonces, ¿qué ha dicho? No, para que pueda existir una línea que sea el conducto directo a esa interpretación, por lo menos tienen que haber 3 precedentes. Aquí O en bueno, Colombia 3 dice. jurisprudencias, ¿cierto? Que tengan la misma línea para uno ya decir, pero muchas veces uno encuentra que existen 3 precedentes de una y 3 precedentes de la otra. Parra, usted Entonces no hacemos nada. Usted me ha preocupado con una cosa. Entonces, lo que quiere decir que las empresas en este país se pueden pasar las normas o las leyes por el papayo, como diríamos nosotros normalmente. ¿Por qué? Porque es que nunca van a haber demanda. Es decir, en frente a la calidad, al contenido, al espesor, a la durabilidad, pues yo voy y demando porque no me dieron el contenido que era, por poner cualquier ejemplo, ¿sí o no? No tengo cómo demandar, no, tengo que ir a una superintendencia para que él le ponga una multa y ya, hasta ahí llega. Entonces, entonces el presidente no queda claro. ¿Por Que es qué? que uno ve en Estados Unidos, en muchas partes, que le metió $2 millones de multa, 500, 600, bueno, unas cosas loquísimas. Pero Aquí ni, no. siquiera es que se lo pasen por la faja a ellos, sino que así están escritas las normas. Exacto. Decía ellos, sí, y la multa ¿cuánto es de 5 salarios mínimos? Entonces, ¿para qué sirve la norma? Aunque se han estado Entonces, oiga, ahí me volviendo- pregunto, pero usted, entonces, ¿para qué implementamos normas? Se así? vuelven mucho más estrictas. No sirve Últimamente para nada. han estado cambiando. En la parte del consumidor, lo que pasa es que, por desgracia, nuestra ley es mediática. Es mediática. Entonces, aquí, en un momento fue el boom de los derechos del consumidor y todo era derechos del consumidor. Cuando ya se le bajó la temperatura al consumidor, Protejamos la empresa. protejamos la empresa. Entonces ya vamos con la empresa, hay que proteger la empresa y entonces el derecho, eso se llaman los perjuicios reputacionales. Ya se va bajando la empresa, entonces ya vamos con el derecho ambiental y todo el derecho ambiental. Vea, es muy Por gracioso. moda. Por Yo moda, tengo, es muy este- gracioso. Yo le pongo un ejemplo. Este celular, que es un celular supuestamente fino, no sirve. Sí, a los 6 meses de lo compraba yo. No hubo poder humano de reclamarle a esta multinacional, jamás en la vida. Entonces no le funciona ni el Wi-Fi ni el Bluetooth. Y parece que el caso es muy común. Entonces yo me tengo que ir con los defensores del derecho del consumidor. ¿Y qué va a pasar? ¿Se va a ir para Estados Unidos a demandar a esta marca? Yo les ¿O cuento aquí? Pues, un caso o sea, propio. estamos enfregados entonces. Con una gran empresa importadora de vehículos me pasó algo similar, un daño en el motor y yo me sentí absolutamente golpeado, vilipendiado y eso que soy abogado y empiezo yo a buscar precedentes. ¿Y los precedentes dónde estaban? En la Superintendencia de Industria y Comercio, donde gente que había iniciado una quejita, eso luego se volvió una acción popular y esa acción popular logró que recogieran X número de vehículos de ese tipo porque tenía este problema en Estados Unidos con una persona. Con eso los mandan Con a eso recoger no te todo. recuerdo. Lo que Aquí acaba de no. pasar con General Motors en este momento. Los Pero- mandan pero a mira, Un recoger todo. switchecito que valía $1. Tocó Y los hicieron una acción popular recoger todos. para poder hacer eco. Pero uno solo tiene los mecanismos. Por desgracia, lo que tú dices, las empresas se pasan la norma porque nosotros, los usuarios, ¿qué nos pasa cuando nos llega una factura? ¿A qué me voy yo a poner a pelear por 60.000? Pero sí, pero es que los 60 multiplíquelo por 100.000 personas. Pero vea Por que 1 millón. yo, por ejemplo, hace poco, es más, ayer estuve viendo un caso muy particular por ahí. Decían que una señora tenía unas botas y resulta que tuvo una inconformidad con las botas y interpuso la denuncia.
las botas valían 344.000 pesos. Y empezó como un tipo, voy a decirlo así, de sanción moratoria. Sancionaron al comerciante y el comerciante no devolvió la plata y empezó a aplicarse esa norma. Y aplicarse hasta que le cayeron. Unas botas de 344.000 pesos terminó como en una sanción como de 42 millones de pesos. Pero entonces mira que ya empieza como a cambiar un poco lo drástico sobre el tema. Ahora, va a venir un tema muy importante, que es el tema que se está peleando en este momento en el Congreso, que es ese tema de los poderes públicos, de las cargas de los poderes públicos. Por ejemplo, yo nunca he estado muy de acuerdo que la superintendencia tenga ese tipo de potestades. Sí. Como juez. Como juez, o sea, es como ser juez y parte en muchas ocasiones, porque se puede dar empresas del Estado, bueno, en ¿A múltiples usted no le ha situaciones. pasado, Germán, que ha ido a algunos almacenes o grandes cadenas y entonces usted va a comprar algo y dice, no, no me sirve? Y entonces no le devuelven su plata, sino que le ponen un papelito. Eso sí da rabia. Claro, para que bonito, compre. para que usted va a Eso da comer. rabia. Devuélvame mi plata. es legal. ¿Ah? No, Eso es no es legal. Ya no es legal eso. Es que eso no es Nunca, legal, nunca nunca lo ha ha sido. sido. Nosotros No sé. nos Yo tengo conformamos el porque, papelito. bueno, esto me lo compro en mercado. Usted es connivente con esa situación cuando usted no reclama. Lo que pasa es que nos da pereza. Y una demanda de esa en Colombia, ¿cuánto nos demora? 4 o 5 años. Por eso hay Pero- que tener el tesón. Mira, esa es la expresión existir. máxima de lo que se llaman los derechos de petición. Esa es la expresión máxima. Es la expresión. Que es relevante al derecho que yo en principio les comentaba, que era el derecho de acción. Lo que pasa es que a mucha gente o por desconocimiento, por no preguntar, les da pereza y terminan dije, de Doctor hacerlo. Parra, gastó no el le mercado. quise hablar de la marca de ese carro, que yo sé cuál marca es, porque ese carro estuvo muy sonado y a mí me llegó una chiva de ese cuento con fotografías y todo de cómo un medio muy importante de este país, a X periodistas les dieron un vehículo de esos para que no hiciera mucho escándalo, porque ahí viene el otro. ¿Cómo manipulamos la información como empresario? Cogieron a esta, pero tome su carrito, tome tan, se lo dieron por ahí en Madrid y la cosa fue muy sonada. Sé que les dolió mucho porque era un carro bastante importante. Señores, muchas gracias y Germán, como siempre, nos queda el policía acostado con la pintura, el mantenimiento. no. Sigo bravo con Vea, él. y Acción se- popular. y se nos reunite, queda reunite con 2, 3 más. popular. Hagamos Y una la acción metemos. popular. Y se nos queda, por ejemplo, lo que pasa con los servicios públicos. A usted le llega la factura, ahora en lo de los celulares le están dizque devolviendo minutos y se cae el servicio. Pero cuando hay un apagón y el daño es largo y usted no tiene su servicio público Ah, usted tiene que durante pagar el todo el básico tiempo, como es igualitico. a usted no le descuentan eso. Usted igual paga la factura como Vea, si- yo le dejo una perla para que deje el programa En punto. abierto. La Constitución dice que el Estado debe de proveerle a usted, Germán Mendoza, y a mí, Gonzalo Parrado, y al doctor Los Jonathan servicios Nacho, públicos. vivienda, servicios públicos, garantizarlos, educación. Y yo que estoy en la calle y no tengo cómo adquirir una vivienda, demande. ahí le dejo la inquietud. Doctor Parrado. Bueno, señores, muchas gracias. No, con mucho gusto. Nos vemos.